Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en una ocasión donde vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han estado ocurriendo en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos noticias bastante interesantes como tiene que ver el futuro del equipo Alpine. Tenemos además contestación por parte de Christian Horner si han desarrollado o no el RB19 a favor de Max Verstappen y tenemos muchísimos más temas. Os recuerdo que todos están detallados en la descripción por si queréis saltaros algún momento del vídeo e ir directamente a vuestra parte de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con respecto a unas palabras que ha hablado Fernando Alonso. El piloto asturiano ha estado hablando, ya hemos visto, hemos tenido bastantes declaraciones porque en esta semana ha estado participando en bastantes eventos. Estuvo en el evento de Finetwork, que ya os hemos traído alguna cosa sobre él en el Jarama, estuvo también en la radio, en la cadena SER y ha dado varias declaraciones muy interesantes, ya sabemos a lo largo de esta semana. Y también ha hablado acerca de el miedo que tiene Fernando Alonso, que bueno, sabemos obviamente que Fernando Alonso ha conseguido grandes cosas, pero ¿qué miedo deportivo puede llegar a tener? Pues bueno, ha estado hablando acerca de ello y es uno que sobre todo ha incrementado esta temporada por algo en específico. A lo que me refiero con estas palabras es que Fernando Alonso ha declarado que tiene miedo a defraudar. Lo que comenta es que con la 33 es algo que le ha gustado mucho, que ha recibido muchísimo apoyo y mucho cariño por parte de la afición, algo con lo que se siente enormemente agradecido, pero también le ha generado una presión de tener miedo de no defraudar. Quiere conseguir esa 33, pero deja bastante claro que por supuesto esta temporada puede ser que no se consiga y el trabajo que se está realizando es siempre de cara a 2024, 2025, 2026, es de cara a un largo plazo. Eso ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones, que Aston Martin el proyecto es a futuro, no es un proyecto de ahora. Este año está claro que no van a ganar el título, por supuesto, ganar una victoria siguen dependiendo de Red Bull y eso lo quiere dejar claro porque no quiere defraudar después de haber recibido tanto apoyo. En el evento incluso, por ejemplo, que os comentamos de Finetwork, hubo un momento en el que empezaron a gritar todos los aficionados 33-33, que claro, pues eso, es algo que ha recibido Fernando Alonso muchísimo apoyo y eso se ha visto bastante claro, yo creo, al final ha llegado mucha gente únicamente por ver a Fernando Alonso, ha habido mucha gente interesada en la Fórmula 1 que ha hablado, que ha debatido sobre ello, que se ha interesado más por saber mucho más de la actualidad. Al final ha habido un crecimiento bastante grande esta temporada porque también ha coincidido con que al final Aston Martin ha rendido mucho mejor de lo que incluso ellos esperaban, pero eso es lo que quiere dejar claro, ¿no? Que está muy agradecido por todo eso, pero que es un sueño, que es una ilusión que tienen, por supuesto, conseguir esa 33 y es algo a futuro, es algo que puede llegar este año, es algo que se puede llegar, no sé, puede llegar en Singapur perfectamente, pero necesitas todavía, por supuesto, un error de Red Bull y eso es lo que quiere dejar claro y tiene ese miedo Alonso, que es el de defraudar. Ahora hablaremos de algo, pero bueno, sus palabras primero lo que han dicho es, al principio bien, ahora no es que canse, pero siempre le tienes miedo a defraudar a tanta afición y a tanto movimiento que hay con la 33, pero es bonito y creo que el deporte se basa también en eso, en ilusionar, en soñar con algo. Cada día que te pones a trabajar hay una meta y si eso lo compartes con más gente, la afición y todo se reúne en un número, el 33. Todos seguimos en la misma dirección y a ver si se consigue. Así que es eso, una cosa que hay que dejar bastante clara, yo creo, al menos desde mi punto de vista, es que Alonso, por mucho que no consiga esa 33, entiendo obviamente también lo que llega a decir, pero no defraudaría. Quiero decir, ha sido una temporada espectacular, es uno de sus mejores años, hemos vuelto a ver a un Alonso capaz de competir por podios constantemente. Es esta temporada, ahora mismo, que todavía faltan carreras, pero con estas carreras disputadas ya ha conseguido más puntos que los 2 años anteriores con Alpine, ha conseguido más podios que desde 2014, contando incluso 2014, incluso que también hubo un podio ahí, y desde entonces, bueno, realmente hubo dos en esa temporada, es lo que iba a decir, desde ese 2014 en adelante, desde que llegó la era híbrida, había logrado 3 podios. Esta temporada ha logrado 7, siendo además el tercer piloto con más podios de la temporada, únicamente por detrás de, por supuesto, Max Verstappen, pero porque Verstappen lleva 14 podios y también por detrás de Sergio Pérez, que el piloto mexicano logró superarle este último fin de semana con el podio que logró en Monza, pero Checo tiene 8 podios y Alonso tiene 7. Alonso es el único piloto que ha sido capaz de
llegar a la Q3 en todas las carreras esta temporada. Hasta Verstappen no ha llegado en todas las Q3. Fernando Alonso ha logrado 14 carreras consecutivas entrando en puntos. Eso también es su mejor temporada en ese sentido. Está teniendo unos números impresionantes. La mala suerte es que hay un equipo Red Bull que es muy dominador, pero no creo que sea algo que haya defraudado a Alonso en ese sentido. Antes de continuar, quiero recordaros el patrocinador de este vídeo, que es Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Pero vamos, que es lo que os digo, e incluso hilando un poco con nuestro patrocinador, tú vas ahora por la calle y ves a gente, en España por lo menos, claro, yo hablo de nuestro caso, ves a gente con la camiseta de Fernando, ves a gente andando, ves a gente hablando de Fórmula 1, que eso es algo que hacía años que no ocurría, incluso ya en estos últimos años de Alonso en la Fórmula 1, incluso 2022, quiero decir que hubo mucha expectación por el plan y no llegó hasta este punto. Yo creo que defraudar no va a defraudar, por supuesto, que se consiga o no, es otra cosa, es una meta, pero además el objetivo es ese próximo año, el objetivo es 2024, estar más cerca, 2025 estar aún más, seguir recortando, seguir siendo capaces de llegar, y eso es a lo que opta Aston Martin, y ya sabemos, y Alonso lo ha comentado en muchas ocasiones, que él sabe que este equipo va a ganar. Otra cosa es que cuando gane, él esté ahí, pero que acabará ganando por toda la gente muy buena que tiene en su plantilla. Así que en ese sentido ese es el objetivo y no puedes defraudar porque estás cumpliendo el objetivo. Yo me veo, por ejemplo, es que me lo he recordado porque ahora, por ejemplo, Aston Martin ha bajado al cuarto puesto en el Mundial de Constructores. Yo a principio de temporada puse a Aston Martin como cuarto equipo en el Mundial de Constructores, que era un cuarto equipo que no sería capaz de pelear contra Ferrari y Mercedes, era lo que yo explicaba, y aún así era una expectativa muy optimista para Aston Martin si eran capaces de estar ahí, es lo que decíamos en ese vídeo. Y fíjate dónde están cuartos casi con desilusión porque ha sido bajando a lo largo de la temporada y sigue siendo un cuarto puesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que defraudar, por supuesto, que no lo haría. Pero bueno, esas son las palabras de Fernando Alonso. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar de los dos temas que tenemos con respecto al equipo Alpine, porque sí, son dos temas los que tenemos que hablar. Eso todo viene con unas palabras de Luca De Meo, CEO de Renault, que ha dado a Motorsport Italia, y hay dos bastante interesantes. Para dar comienzo, Luca De Meo ha hablado acerca del momento que decidieron echar en el equipo Alpine a Otmar Szafnauer y el motivo por el que lo hicieron, porque ha habido muchas palabras de Szafnauer, de no me dejaron cumplir el tiempo que me habían propuesto, tal y cual. Eso ya sabemos por Szafnauer que ha estado pasando. Luca De Meo se ha pronunciado porque no teníamos la otra versión y lo que ha dicho es que a él le prometieron unos tiempos que ya se han cumplido, es decir, que a lo mejor le prometieron algo a un año, a año y medio, y tampoco se habían cumplido. Entonces esa fue la medida que decidieron tomar, cambiar de rumbo, cambiar también de jefe de equipo y de esa forma buscar otros proyectos. Eso es lo que comenta Luca De Meo. Textualmente lo que él ha dicho es: a mí me prometieron cosas que tampoco se han cumplido. No es que yo les obligara a fijar objetivos, sino que ellos mismos me los fijaron. Esto veremos, no se sabrá nunca al final exactamente, pero lo que decía Szafnauer es, y eso sí que tiene toda la razón del mundo y aquí lo habíamos dado, es que no puedes hacer un proyecto ganador en 2-3 años. Al final no es algo que se pueda conseguir. Tiene que ser un proyecto que vaya construyéndose y sobre todo además que se afiance en gente buena, gente trabajadora, gente que sepamos que hacen bien las cosas. En el caso de Alpine ha habido mucha desestabilidad, ha habido muchos cambios desde 2021, lo sabemos, lo hemos hablado muchísimo en este canal porque hablábamos, por supuesto, mucho de Alpine en su momento. Yo qué sé, 2021, que es cuando entra Alpine, tienen un jefe de equipo, luego 2022 otro, 2023 otro, Laurent Rossi se va moviendo de puesto porque ahora lo han quitado también de CEO. Es decir, al final ha habido mucha desestabilidad. Eso es algo que ha ocurrido y que está bastante claro. Y es algo con lo que no es bueno. Luego, por parte de Szafnauer, a mí me extraña igualmente lo que dice De Meo de a mí me fijaron unos objetivos que ya no se han cumplido, porque esos objetivos no se estaban cumpliendo.
Si a ti te fijaron realmente, si dijeron a Snafnauer en su llegada que al año, o sea, esta temporada, estarían más arriba, realmente de ser capaces de pelear por podios constantemente y por victorias, quizá podios no pasa nada, pero sí que por victorias o por el título, ahí le estaban mintiendo, pero porque al final lo que ha alegado Snafnauer, y aquí tienes todo el sentido del mundo, que es, él ha fichado a gente, esa gente todavía no ha llegado, porque estaban pasando el tiempo de Garden y ese tiempo que tienen que pasar entre que van de un equipo a otro. Eso, por eso al final es por lo que tiene que pasar algo de tiempo. En el momento en el que llegase esa gente, quizá ya puedes afrontarte unos objetivos más realistas a corto plazo, pero mínimo necesitas ese plazo de hasta que consigan llegar. Luego, al final esto también es lucha de egos y sabemos que pues en Alpine no tienen todo el dinero disponible, sabemos que Renault se está planteando venderlo, que eso lo hemos hablado en alguna ocasión, aunque ahora vamos a hablar de ello, pero bueno, sobre todo al final ese es el problema, y en los objetivos que se quieran fijar, pues o son a bastante largo plazo o ya asientan el equipo, pero es que también Bruno Famil, que es el actual jefe del equipo, es alguien provisional en sustitución de Snafnauer, es decir, que cuando llegue un nuevo jefe de equipo, pues vuelta a empezar el proyecto, un proyecto que ya está en un nivel y no va a llegar alguien y estar a otro nivel más superior. Puede ser un nivel más inferior, pero superior nunca. O está al mismo nivel o inferior incluso. Entonces, es algo que todavía les va a costar. Y yo recuerdo aquel plan de 100 carreras que lo defendían a muerte desde el equipo. Luca de Meo, no, tenemos un plan de 100 carreras, ya no Luca de Meo solo, pero en general el jefe del equipo de turno que estuviese en ese momento. Tenemos ese plan de 100 carreras, a las 100 carreras estaremos en posición de ganar, un polín más adelante pues ya posición para pelear por títulos y demás. Aquellas 100 carreras que se dijo primeramente en 2021 iba ya a cumplirse a finales de 2024. Esas eran las 100 carreras. Snafnauer una cosa que dijo públicamente es: las 100 carreras comienzan para mí en 2022, no en 2021, porque es cuando yo he llegado. Que igualmente 2022 es finales de 2025, tampoco está tan lejos y no veo a Alpine estando en esa posición en 2025. Pero bueno, que al final esos objetivos no se están cumpliendo ni siquiera los que tenía el propio equipo Alpine. Más allá de ahí, porque De Meo ha estado hablando más. Bastante interesante las palabras que ha estado dando, y una de las cosas que ha comentado, Luca De Meo ha confirmado que Alpine no está en venta, pese a los rumores que hay, pese a que esto sea así cierto, que Luca De Meo necesita dinero porque Renault no quiere perder dinero, no quiere estar en pérdidas y estar en pérdidas, y a los inversores le ha prometido que iban a salir de esas pérdidas y algo factible era el equipo Alpine. Sabemos que además están metiendo muy poco dinero al equipo de Fórmula 1 Alpine. Se está hablando de esa posibilidad de vender, que ya han vendido parte del equipo a unos accionistas, como ya los contamos en el canal. Se hablaba de la posibilidad de venderle el equipo a Andretti. Lo que dice ahora mismo Luca De Meo es que no está en venta. Eso es la única versión oficial que tenemos. ¿Será así? ¿No será así? Pues bueno, a ver, habrá que verlo, pero desde luego que cuadra bastante que Alpine lo quieran vender. Es algo que se lleva hablando incluso desde el año pasado, ya se empezó a hablar. Con la venta de parte de acciones está bastante claro, porque lo de venta de acciones es para disponer de más dinero que venga desde el equipo, porque es lo que os digo, Renault mete muy poco dinero porque están en pérdidas y Luca De Meo ha prometido que saldrán de esas pérdidas. Es complicado en la situación que tiene Alpine, sobre todo monetaria. Era bastante claro que podía ser una opción de venta factiblemente y que solo se quedasen con la sección de motores, porque lo que iban a vender es Enstone y la plaza de Fórmula 1, pero iban a mantener Viry. ¿Qué es Viry? Pues es la fábrica de motores en Francia que tienen, porque Enstone está en Gran Bretaña, que es donde se desarrolla el chasis y demás, y se quedarían con Viry, que es donde hacen ahora mismo los motores Renault, que para 2026 se van a llamar motores Alpine, pero bueno, los motores Renault, ¿no? Y lo que se hablaba es que Andretti compraría Enstone, la fábrica, los ingenieros que están ahí en ese momento, y además esa plaza de Fórmula 1 para entrar en sustitución de Alpine y recibir los motores también Renault. Sería el acuerdo que conseguirían llegar. Además, y esto os lo cuento también, se está moviendo dentro de Alpine a gente de secciones. Hay gente que era de chasis, que se están moviendo a fábricas de motores, o gente que estaba en Enstone, me refiero, que se está moviendo a Viry, o gente que estaba en Enstone que le están moviendo a otro tipo de categorías, porque Alpine compite en otras categorías, o únicamente a diseño de coches y demás, pero a otras secciones dentro de Alpine, Renault. Eso está pasando, eso no es secreto.
O sea que es que cuadra perfectamente que lo quieran vender por mucho que Luca de Meo ahora mismo lo desmienta. Pero bueno, la versión oficial es esa, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre las palabras que os he mencionado anteriormente de Christian Horner. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ha desmentido las palabras de Toto Wolff. Estas palabras de Toto Wolff llegaron en el Gran Premio de Países Bajos. Unas palabras donde hablaba de la línea de desarrollo de Red Bull diciendo que debían de haber ido hacia el desarrollo de Max Verstappen, hacia favorecerle a él, y que por eso es por lo que estamos viendo tanta diferencia entre ambos pilotos. Algo que, sinceramente, se lo preguntaron a Checo y no lo negó, se lo preguntaron a Verstappen y lo negó rotundamente. Bueno, ahora se une otro de ellos a la opinión que también tenía Max Verstappen, se une entre ellos Christian Horner a decir que el desarrollo del RB19 no ha ido en favor de Verstappen. Esto es algo que ya dijo el piloto neerlandés, es algo que repite ahora mismo Christian Horner, respondiendo a esas dudas, a esas cuestiones que lanzaba Toto Wolff, insinuando que estaban favoreciendo a Verstappen en ese desarrollo. Lo que dice Christian Horner es que esto no está siendo así, que ellos están desarrollando el monoplaza de la forma que mejor ven para que sea más competitivo, para que sea más rápido. Lo único que lo están haciendo un coche que es complicado de conducir, pero es lo que tiene ser un coche rápido, así lo ha dicho, y es lo que está pasando. No están yendo a favor de Verstappen ni favoreciéndole sobre Sergio Pérez, tienen igualdad de condiciones, pero es un coche complicado y Verstappen está consiguiendo rendir mejor con él. Eso es lo que comenta Christian Horner y... A ver, es lo que os digo, es que Checo tampoco lo descartó. Esto es algo que hicieron el año pasado rotundamente. Y puede ser que no sea del todo hacia el estilo de pilotaje de Verstappen, pero que no es lo del principio de temporada, que era un estilo de pilotaje por lo menos con el que Checo se sentía más cómodo, es así. Que no sea el estilo de pilotaje de Verstappen, lo puede ser completamente, por supuesto, pero desde luego que es un estilo que se adapta mucho mejor al coche del neerlandés, y creo que tampoco hay ningún problema en admitirlo. Por mucho que digan esto, sí que obviamente no es completamente el coche de Verstappen, no es el coche de 2021, porque ahí sí era el coche completamente de Max. Pero ¿por qué pasó eso en 2021? Porque es que desde 2018 no había estabilidad en el otro piloto de Red Bull. En 2019 subió Gasly, en mitad de año estuvo Albon, 2020 también estuvo Albon, pero 2021 llegó Checo. El problema de aquí, pues que a Gasly entonces no le hacen caso si no está rindiendo bien, y si encima lo echaron al final a mitad de año, no da tiempo a que le hagan caso a qué instrucciones quiere para él también sentirse más cómodo. Llega Albon y más o menos lo mismo le ocurre, al final se acaba marchando rápidamente al año y medio, y llega Checo. Ese coche al final estaba hecho para y por Max Verstappen, porque era el que llevaba 3 años pidiendo lo que quería que mejorasen para adaptarse mejor, y por eso es el peor año que hemos visto de Checo en Red Bull, porque fue su primero y era el coche más complicado. Ahora no es el coche más sencillo, no es el coche de Max Verstappen, por supuesto, pero mucho menos es en la línea de desarrollo de Sergio Pérez, y eso es lo que os digo, que es que lo ha llegado a decir incluso él. Aún así, no es únicamente eso, y al final Red Bull está buscando la manera de ser el coche más rápido, según comenta Christian Horner, y eso es completamente así. Y sí que es verdad lo que comenta él de a veces los coches rápidos no son los más fáciles de conducir, y es totalmente, cuanto más rápido sea un coche puede llegar a ser más complicado. Hay ocasiones en las que además se nota que va más sobre raíles y demás, pero que pueda ser más complicado dependiendo de tu estilo de pilotaje, pero que es lo que tiene para que sea el coche más rápido. Eso es lo que comenta Horner, desmintiendo por lo tanto esas palabras de Toto Wolff, que lo que dice es: demuestra una total falta de comprensión de cómo se desarrolla un coche de carreras y un equipo, si Toto piensa que estamos desarrollando un coche en torno a un solo piloto. Que por cierto también te digo que en Mercedes desarrollaban el coche mucho más hacia el estilo de Hamilton, porque al final era el que ganaba. Quiero decir que por mucho que él acuse de una cosa, ellos hacían lo mismo también y sigue estando igual de mal. Continúa diciendo Christian Horner, dices, desarrollas un coche para que sea lo más rápido posible, y a veces los coches rápidos son coches difíciles. Así ha sido históricamente y creo que los pilotos se tienen que adaptar. Los buenos pilotos que ves en condiciones de lluvia, condiciones mixtas, condiciones variadas, los pilotos de élite se adaptan rápidamente, pero aquí todos los pilotos se adaptan rápidamente, habrá algunos que más, otros que menos. Continúa diciendo, y creo que esa es una de las habilidades clave, su capacidad para adaptarse a las sensaciones y a los niveles de agarre que da el coche. Pero no hay ninguna dirección que digamos, nos debemos de adaptar a algo para que se adapte a un piloto específico. Eso es lo que dice, que no hay esa dirección continua. Para finalizar, solo intentamos diseñar y construir el coche más rápido que podamos, y nuestras herramientas, simulación y nuestro túnel de viento nos proporcionan esa dirección. Así que eso es lo que dice Christian Horner.
Yo os dejo que penséis cualquier cosa, lo que queráis pensar al respecto sobre estas palabras, si dice la verdad o si realmente es un coche mucho más afín a Max Verstappen, que desde luego que yo creo que sí que lo llega a ser. Y más allá de ahí, vamos a pasar al siguiente tema, hablando por McLaren, porque tenemos que hablar de una serie de mejoras. Bueno, ya os hemos hablado, porque no va a ser el único McLaren que vamos a hablar, así que por eso os lo digo, pero ya os hemos hablado en el canal que McLaren presenta unas mejoras en el Gran Premio de Singapur, las va a presentar. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ha hablado Andrea Stella, ha dado más detalles sobre estas mejoras, que por cierto, son unas mejoras que se suponen que van a ser en el suelo y en los pontones, os lo digo para recuperarlo, porque ya lo estuvimos hablando, pero bueno, por si acaso, para que lo sepáis. El hecho es, Andrea Stella ha dado más información acerca de las mejoras que se vienen en el McLaren hasta final de temporada. Y lo que comenta Andrea Stella es que ya están centrados en 2024. Sobre todo lo dice porque las mejoras que van a llegar son algunas que ya estaban programadas, como la de Singapur, que sí que es desarrollo, y algunas que únicamente va a ser actualización, como lo fueron todas las que llevaron en Italia, que hubo mucha gente hablando de cómo es que esta gente está metiendo tantas mejoras, pero llevaron 6, 5 de ellas fueron específicas para circuito, que es únicamente cambiar configuraciones, y una de ellas al final les venía bien para ese circuito, lo único que se va a mantener, y por eso dijeron que era mejora. Eso ya lo hemos analizado en el canal. Es decir, únicamente queda el paquete de mejoras de Singapur, y a partir de ahí únicamente van a llegar mejoras que van a ser actualizaciones de los equipos, porque McLaren está ya enfocado en el desarrollo del monoplaza de la próxima temporada. El MCL60 ya está desarrollado, todo lo que lo van a desarrollar. Que desde luego el desarrollo de este McLaren ha sido un espectáculo, porque pasaron de ser un coche que estaba siendo de los últimos a cambiarlo radicalmente, y fijaros a qué nivel están, ¿no? O sea, es decir, han hecho muy bien el trabajo en Woking, pero ese desarrollo ya finalizado, vienen estas mejoras en los pontones y suelo, y luego son únicamente actualizaciones. Quizá haya alguna actualización de esas específicas que os digo, que cuando veamos la hoja de las mejoras van a llegar como mejoras no específicas, sino como mejoras de desarrollo. Pero será algo por el estilo de lo que ha pasado en Italia. Una mejora que es que necesitas para Italia, pero ya se va a mantener. La mejora que comentamos en Italia es porque se mejoró una parte de las suspensiones y de los frenos para, sobre todo, ayudar a las temperaturas de los frenos. Eso se necesitaba para Italia porque era de las últimas carreras que hayamos tenido, además una de las carreras más calurosas. Pero es que se vienen varias carreras calurosas, entonces McLaren lo va a mantener porque McLaren tiene problemas de temperaturas, y eso lo hemos hablado muchas veces en este canal. Y ese es el tipo de mejoras que va a estar llevando McLaren hasta final de temporada. Así nos lo ha confirmado Andrea Stella, confirmándonos estar completo ese desarrollo para el MCL60. Además, también lo que comenta es que están ya trabajando en ese 2024 a fondo, y hay buenas sensaciones, por lo menos por ahora, que son todavía muy pronto para hablar de sensaciones para ese 2024. Pero os hemos dicho que no era el único equipo que teníamos que hablar de sus mejoras, porque Haas va a llevar mejoras. Sabemos que venimos de un fin de semana de Haas que sus dos pilotos se han quejado muchísimo, lo hemos tratado en el canal diciendo que ha sido un fin de semana horrible. Fueron el único equipo en ser doblado por Max Verstappen, ningún otro piloto fueron doblados por ellos, menos los dos pilotos del equipo Haas. Fue un tremendo desastre lo que tuvieron el equipo estadounidense. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que sobre todo el mayor problema que tienen es la degradación, porque a Monza no se adaptaban. Monza no era su mejor circuito. Pero circuitos donde no han estado mal tampoco han rendido muy bien, porque esa degradación, ¿no? Sobre todo en carrera, luego han caído bastante. Aún así, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber grandes mejoras, muy grandes, en el Haas. Estas mejoras van a llegar en Estados Unidos. ¿Cuándo llega a Estados Unidos? Bueno, la verdad que se comunican bastante pronto, porque Estados Unidos es para mediados de octubre. Tenemos que correr en Singapur, correr en Japón, correr en Qatar, y ya luego sí vamos al Gran Premio de los Estados Unidos, vamos al Gran Premio en Austin. Ahí sí es cuando el equipo Haas va a llevar estas mejoras. ¿Cómo van a ser estas mejoras? Pues ya lo están catalogando como una versión B del monoplaza actual. ¿Por qué? Porque van a cambiar radicalmente la filosofía del monoplaza para acercarse a la filosofía ganadora. Lo mismo que ha hecho Mercedes, lo mismo que hizo Aston Martin, lo mismo que ha hecho McLaren, lo mismo que va a hacer Ferrari para la próxima temporada, Haas lo va a hacer en este Gran Premio de los Estados Unidos, asemejándose mucho más al Red Bull. Que por supuesto ya ha habido palabras de gente diciendo otro equipo más que se copia de Red Bull. Y es lo que he dicho en muchas ocasiones. ¿Y qué quieres? ¿Qué esperas? Los coches en 2021 eran todos muy similares hacia el concepto de Mercedes.
porque era Mercedes quien acertó con aquel concepto. En 2014 todos eran radicalmente distintos y en 2021 todos eran esa filosofía con las ciertas diferencias que cada equipo hiciera. Pues es lo que está pasando. Al final, lo único que porque se está comentando y porque luego Red Bull le ha querido dar bombo. Pero están yendo hacia esa filosofía porque es la ganadora. Y Haas va a llevar este versión B que se asemejará mucho más al Red Bull. Lo que nos dice también la información, esto es información de Automotor Un Sport, que en cuanto a mejoras además son el medio sin lugar a duda más fiable. Lo que dicen es el actual concepto está basado en el Ferrari y se está atascando. El Haas reconvertido se parecerá más al Red Bull por fuera. Elementos como el suelo o la cubierta motor adoptarán elementos también del Red Bull. Así que eso es lo que va a llevar a cabo Haas. Tampoco va a ser que vayan a estar compitiendo por entrar al podio, que oye, quién sabe, o sea, con McLaren tampoco me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, sí que no creo que estén en esa posibilidad, pero deberían de mejorar bastante para conseguir competir, porque ahora mismo Haas está octavo en el Mundial de Constructores, pero les está pillando al Alfa Romeo, por lo tanto tienen también que reaccionar, y además esto lo harán en su Gran Premio de casa, que al final es el más importante. Vamos a pasar de tema, nos quedan dos temas muy breves y finalizamos. Primero de todo, y os recomiendo, si sois aprensivos, que paséis al siguiente. Si no os gusta ver cicatrices, si no os gusta ver cosas por el estilo, os recomiendo, como digo, en el índice que paséis al siguiente tema. Lo vuelvo a decir por si acaso, espero por si queréis pasar, y si ya os queréis mantener, tenemos que enseñaros el estado en el que está Daniel Ricciardo ahora mismo, que lo ha subido a sus redes sociales y lo queríamos traer. Este es el estado que tiene la muñeca ahora mismo el piloto australiano, lo estáis viendo ahí, esa cicatriz con 1001 puntos, o sea, vamos, no está para correr en Singapur porque queda una semana. No es recomendable porque puede pasarle muchísimas cosas. En el caso, por ejemplo, de Stroll, sí que es verdad que es que nunca nos llegaron a poner cómo estaba esa muñeca, pero me imagino que es que estaría en mejor condición. Entonces, esto no está para correr sin lugar a dudas. Esa es otra imagen que ya le estamos viendo ahí, pues que está entrenando también, que por supuesto ya está en esa rehabilitación, como nos comentaron desde Red Bull, con esa gasa que tiene en la parte de la muñeca que tiene fracturada, donde la han tenido que operar, pero yo no creo que para correr esté disponible ya. Bueno, para Singapur ya lo han descartado, pero para Japón se hablaba siendo bastante optimistas, también está casi descartado. Para Qatar ya, en teoría sí, por siguiendo el curso habitual de una rehabilitación debería de llegar, porque quedan todavía 3 semanas para llegar a Qatar, si no cuento mal, 4 semanas incluso, entonces sí que debería estar recuperado. Así que bueno, eso por parte de Daniel Ricciardo, será un tema muy breve que queríamos hablar. También, según apunta Joe Sawyer, que ha salido hoy información del insider de la Fórmula 1, esto es algo que ya os hemos estado hablando en este canal, pero con esta información lo complementaríamos, y es que Williams no plantea desprenderse de Logan Sargeant para la próxima temporada. Sabemos que el estadounidense firmó un único año y parece que le van a renovar otra temporada más, pese a que sea un piloto que, por ejemplo, todavía no ha llegado a puntuar, ni siquiera en Monza, que tuvo posibilidades, pero ya hemos hablado del por qué no acabó llegando. Aún así, lo que se está hablando es eso, Williams le va a dar una oportunidad de un año más y tiene todo el sentido del mundo, porque siendo su piloto también de la academia, no necesitando tan desesperadamente dinero, no tiene sentido irte a por un piloto de pago. Y otro piloto que esté disponible es bastante complicado ahora mismo, así que eso es lo que van a hacer, le van a dar otra oportunidad a Logan Sargeant. Que ya os estuvimos hablando aquí, que está esa posibilidad de que vaya Mick Schumacher, ahora os hablamos de Mick Schumacher también, porque ha dado información Joe Sawyer, pero al final Mick Schumacher es complicado también en ese sentido. Para fichar a Mick Schumacher lo mismo te da mejor rendimiento, pero lo mismo te da el mismo. Entonces, para fichar a un piloto externo, pues mantienes con un piloto que es que además será de tu academia. Aún así, en Williams confían bastante en Logan Sargeant. Lo único que todavía no ha llegado a puntos. Ya os explicamos que sobre todo en Italia le lastró la configuración y le lastró la estrategia. Pero al final le quieren dar esa oportunidad. A mí me sorprendió mucho cuando llegó a Fórmula 1, porque las primeras carreras lo hizo bastante bien, luego ha decaído bastante. Sí que es verdad que, por supuesto, es que luego lo estamos comparando contra pilotos a lo mejor ya más experimentados y demás. Sargeant es un piloto que consigue la superlicencia por los pelos, o sea, no es un piloto que destacase de quedar por lo menos subcampeón en la Fórmula 2. Es un piloto que lo hizo bien, que destacó, pero no llegó ni a esos niveles.
quizás subió demasiado pronto. Así que veremos esa nueva oportunidad que va a tener Williams. Un equipo Williams que, por cierto, está ya promocionando, mandando también bastantes vídeos y bastantes imágenes. Esto lo haremos la semana que viene, pero está ya promocionando ese diseño especial que van a llevar este Gran Premio en Singapur con Gulf, el patrocinador, que ya sabemos cómo es. O sea, no es nuevo, ya se anunció, ya lo contamos en el canal. Aún así os lo recordaremos, pero bueno, que me ha parecido curioso. Y sobre todo os lo cuento esto porque si queréis ese merchandising que se llega a ver en el vídeo que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla, lo podréis tener en cuanto se pueda comprar, porque todavía Williams no lo ha sacado, lo tendréis en Fanatics. Os recuerdo que en el comentario fijado que tenéis en la descripción y en los comentarios podéis acceder a la web de Fanatics. Y ya para finalizar, el último tema que tenemos que hablar es al respecto sobre Mick Schumacher, muy breve, y es complementación también del tema de Logan Sargeant. Esto lo comenta Joe Sauer y apunta a que podría ser una opción bastante real para cubrir el hueco que va a dejar Guan Yu Zhou el año que viene en Sauber. Sabemos que Alfa Romeo se desprende de Sauber, el año que viene vamos a tener Sauber y en 2025 también, hasta que en 2026 entre Audi. La intención sería que esté ya desde 2024, si se acaba llegando a este fichaje, ¿no? 2024 Mick Schumacher en Sauber para probarle tanto 2024 como 2025. Si cumple, se quedaría en Audi y así el equipo alemán podría tener uno de los objetivos que han demostrado en muchas ocasiones, que es tener un piloto alemán. Os lo hemos hablado en muchos momentos y ese es uno de los objetivos que llegan a tener, que es el de mínimo tener un piloto alemán. Si no cumplen 2024-2025, ya ahí se buscarían otra alternativa y se dejarían a otro piloto. Pero es eso, al final, Guan Yu Zhou parece que no va a quedarse el año que viene. Ya os estuve insinuando otras informaciones que hay, que estamos esperando a ver si hay más información más contrastada, pero os estuve insinuando sobre un piloto que está de reserva en Aston Martin, un piloto que ganó el año pasado Fórmula 2, que también interesa bastante para ocupar ese hueco de Guan Yu Zhou. Parece que el piloto chino no va a seguir el próximo año, que va a ser una lástima porque el año que viene, en teoría, sí vuelve el Gran Premio de China y al final no va a debutar en su Gran Premio de casa. Pero bueno, parece que no va a seguir porque lo que dice textualmente Joe Sauer es: Zhou no paga y por lo que está más expuesto, si pagase, pues al final tendría mayor facilidad para quedarse, pero al no pagar, no ser un piloto tampoco de pago, en ese sentido está más expuesto y podría acabar quedándose fuera. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si Mick Schumacher acaba recalando. Yo os dije también que es complicado que se marche Audi, sobre todo perteneciendo ahora mismo a Mercedes, porque son dos rivales alemanes. Pero sabemos que Toto Wolff en alguna ocasión ha decidido dejar al piloto mejor que corra en Fórmula 1 a tenerlo él como piloto reserva. Le ocurrió con De Vries, dejándole que se marchara a la familia Red Bull para marcharse a Alfa Tauri, que luego fíjate cómo ha salido, ¿no? Pero lo permitió con ellos, le dejaron marcharse y quizá lo llega a permitir con Mercedes. Sería el único impedimento para que no ocurra lo que puede pasar con Mick Schumacher de marcharse a Sauber. Y además, pues cerrándose la puerta de Williams tendría mucho más sentido. Así que ya habiendo dicho ya todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones de cualquiera de los temas que hemos estado hablando. Os recuerdo que en el comentario fijado y en la descripción tendréis el enlace a Fanatics. Fanatics, la tienda oficial de la Fórmula 1, con plazo de devolución de 365 días y con muy buenos descuentos que ahora mismo tienen aplicados en la web. Os recomiendo que lo vayáis a ver. Muy buenos precios y todo el merchandising es 100% oficial. Ahora sí, como digo, habiendo visto todo esto, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Tenemos activada la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal, pero bueno, viendo los vídeos es completamente suficiente. Y como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente.